Ya, ahí estamos. Estamos en vivo. Ahora sí. ¿Qué me pueden decir de la ayudantía? ¿En qué clase de problema lo podrían clasificar? ¿Problema de producción? ¿Un problema de transporte? ¿De cobertura? Ya, Javier dice cobertura. Perfecto, perfecto, perfecto. Clarito, ¿cierto? Ya, me imagino que algunos comenzaron a hacerlo o todavía no. Aquí es como un modelo más constructivo, vamos a partir de un modelo más simple a un modelo un poquito más complejo, agregarle ciertas peculiaridades. Yo por lo general me quiero enfocar en cómo construir el modelo de clase, ¿ya? Más que cómo identificar los parámetros del conjunto, ¿sí? Así que por eso es que yo siempre les voy a dar como los parámetros, como alguna, no sé, pues, estos son los conjuntos, cosas así, ¿sí? Porque quiero que construyamos el modelo de clase, quiero que sepamos cómo definir restricciones en modelos abstractos, ¿cierto? Matemáticos, para que igual no les complique tanto, porque entiendo que es lo que más les complica a usted. Así que, démosle, vamos a comenzar. No sé si quieren que les dé tiempo para que ustedes lo hagan, planteen en la letra A, la letra B, o si lo resolvemos todos juntos. Es un solo ejercicio, por si acaso. Estoy abierto a sus opiniones. Ya, todos juntos. Perfecto. Entonces voy a compartir acá. Tururum. Ahí sí, se está viendo, ¿cierto? Perfecto. Déjenme abrir una cosita. Ya, la letra A dice, formule el modelo de clase del problema con tal de tener una cobertura total a un mínimo costo. ¿Sí? Es decir, tenemos que cubrir todos estos puntos de demanda o puntos potenciales, ¿cierto? Que minimizar los costos de instalación de antenas. ¿Sí? Y esto en general son problemas de las empresas de telecomunicaciones, poder satisfacer la demanda, llegar a varios lugares, etcétera. Son problemas reales. Así que, obviamente, mucho, 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 mucho más simplificado. ¿Ya? Así que, eso. Partamos. ¿Cuáles son las partes de un modelo de clase? ¿Qué es lo que primero uno debe definir? Letra A. Conjuntos. Ya, conjuntos. ¿Cuáles son los conjuntos? Creo que se los da, ¿o no? ¿Están ahí? Ya, los conjuntos. Ya, conjunto, espera, conjunto de antenas, ¿estás seguro? En la letra A. De los sitios potenciales. Exacto. Conjunto de sitios potenciales. Vamos a abrir primero que todo de sitios, ¿ya? Entonces vamos a definir el conjunto I como el conjunto de sitios potenciales. Sitios potenciales de instalación de antenas, etcétera. Ahí ustedes lo pueden definir perfectamente. ¿Ya? Hay que ser claro con eso porque no son conjuntos de antenas, sino son sitios potenciales de instalación de antenas. ¿Ya? Es sumamente importante eso. ¿Hay algún otro conjunto, según ustedes? Recordemos que el problema igual hace como una simplificación al asumir que estos puntos, ¿cierto? También representan puntos de clientes en el fondo, ¿sí? Pero también son puntos potenciales a instalar. Así que son tanto puntos para que cubrir como para instalar, ¿ya? Pero eso es simplemente para simplificar el problema, si no habría que definir un punto de clientes o de clusters, de segmentos, etcétera, y otro punto exclusivamente para sitios potenciales, ¿ya? Los parámetros, ¿cuáles son los parámetros? Si alguien me los dice, creo que se los doy. ¿Alguien me lo quiere decir? La distancia entre Son dos sitios. parámetros. Ya, perfecto. Una persona dijo la distancia entre los sitios potenciales, ¿cierto? D sub I J. Parámetros. Tenemos el parámetro D sub I J, que es la distancia entre el nodo o el sitio potencial I y el sitio potencial J. ¿Ya? No lo voy a escribir porque escribo feo y porque me demoro más. ¿Qué otro parámetro? Está el C sub I, ¿cierto? Que es el costo de instalación. Muy bien, Claudia. Costo de instalación de una antena en el sitio I. Hay que especificar eso, ¿ya? No es el costo de instalación de la antena I, es el costo de instalación de una antena en el sitio potencial I. Punto. ¿Qué
¿Qué otra cosa más es necesario para un problema de cobertura que hay que definir sí o sí? El radio de cobertura. Ya tenemos también parámetro del radio, ¿cierto? Parámetro R que define un radio de cobertura de una antena, ¿cierto? 5G+. 5G+, estamos en otro mundo. También debería haber como un parámetro de cobertura, algo así se llama, ¿o Sí, no? exacto. Eso se puede hacer de dos formas. O tú defines un parámetro binario de cobertura, o lo defines como un conjunto de cobertura, ¿ya? Aquí yo les voy a presentar lo del conjunto de cobertura. Entonces uno tiene que definir el conjunto n sub i, que va a ser conjunto, de hecho lo voy a escribir porque este no es explícito, conjunto de sitios potenciales que cubren al sitio i. ¿Sí? Eso es lo que define un conjunto de cobertura que depende de un subíndice. Es decir, si tengo el sitio A, voy a buscar todos los sitios potenciales que estén cerca, que cumplen con el radio, ¿cierto? Que estén dentro de este radio, que puedan cubrir a mi sitio A. Entonces, la forma de determinar este conjunto, vamos a definir acá como n sub i, va a ser igual a ¿qué? A cualquier sitio J, ¿cierto? Que pertenece a mi conjunto I, tal que la distancia entre el nodo I y el nodo J sea menor o igual al radio de cobertura, ¿sí? Y este conjunto se debe definir para cada nodo o para cada sitio potencial. Y esa es la forma de determinar ese conjunto. ¿Ya? ¿Dudas con ese conjunto, chicos? ¿Con ese parámetro? Díganme no, díganme sí, díganme algo. Ninguna duda. Ya, buenísimo. Bacán. Entonces, no tenemos ningún otro parámetro, ¿cierto? En la letra A. Por lo tanto, seguimos. Las variables de decisión. ¿Cuáles creen que son las variables de decisión de la letra A? ¿Alguien me las quiere decir? X sub I, X sub J, X sub IJ, X sub K. ¿Qué se le ocurre? Solamente X. Yo no sé si... ¿Cuándo estamos conectados? 38 personas conectadas. Quizás están durmiendo. Bueno, la variable, chicos, de un problema de cobertura, por lo general siempre es binaria, ¿ya? Porque tenemos que... Exacto. O sea, no es que esté cubierto, sino que acá la decisión que debemos tomar no es a quién cubrir, ¿cierto? La decisión que debemos tomar es dónde instalar con tal de cubrir, ¿sí? Entonces, el con tal de cubrir ya es una restricción. Y el dónde instalar, esa es la decisión. Por lo tanto, X sub i se define como un parámetro binario, que eso está muy bien. Uno, si se instala una antena 5G, lo voy a escribir, si se instala una antena 5G Plus en el sitio I. Y 0 en otro caso, ¿sí? Porque recordemos que la decisión es dónde voy a instalar, con tal de cubrir todos los puntos. Esa es la decisión. Y el con tal, recordemos que esa es la restricción, ¿ya? Por ahora no tenemos ninguna variable. Ahora, la siguiente pregunta es, ¿cuál es la función objetivo? ¿Qué se le pide en el fondo? ¿Qué están buscando la decisión del problema? ¿Estamos maximizando cobertura? ¿Estamos minimizando la cantidad de instalaciones? ¿Estamos maximizando la cantidad de instalaciones? ¿Qué estamos haciendo? Minimizar el costo. Minimizar el costo de instalación, ¿cierto? Por lo tanto, la función objetivo sería minimizar, ¿cierto? Una función z, que esta función es el costo de instalar. Entonces, tengo que sumar, ¿cierto? Todos los sitios potenciales que puedo instalar y considerar el costo de instalación de la antena 5G en el sitio I multiplicado por la variable si instalo o no instalo esa antena en ese sitio, ¿sí? Y la suma va a dar el costo total. Por lo tanto, yo estoy minimizando el costo de instalación de todas las antenas 5G+. ¿Dudas con esa función objetivo? ¿Ninguna? Fantástico. Ya, entonces,
Ahora, ¿se acuerdan que dijimos que la decisión era dónde instalar con tales de cubrir, ¿no? De cubrir a todos los clientes, o cubrir a todos los sitios potenciales, o clúster, como lo quieran llamar. Entonces, ese con tal es una restricción. Ahora, ¿cómo se les ocurre hacer esa restricción de cobertura? ¿Qué va a ser la de cobertura? ¿Qué creen ustedes? Recordemos entonces, si lo dibujamos, tenemos un sitio A, tenemos un sitio B, tenemos un sitio C. Y vamos a dibujar su radio de cobertura. Por ejemplo, eso. Vamos a hacerlo más grande, mejor. Eso, eso y eso. Ya. Ahora, ¿cómo yo garantizo de que esos 3 puntos estén cubiertos? Con una restricción. ¿Qué creen ustedes? Primero que todo, miren, eso es sumamente importante. Si nos fijamos en el punto C, ¿cierto? Esto hay que hacerlo para todos los nodos. Por lo tanto, ahí ya les dice algo. Sería entonces para todo I que pertenece al conjunto I. El conjunto de sitios potenciales. Tengo que sumar, ¿cierto? Todos los nodos que estén dentro, o todos los sitios potenciales que estén dentro. En este caso, A. Si pusiéramos otro, por ejemplo acá, D, ¿sí? Tengo que sumar todos estos elementos y que al menos uno, ¿cierto? Ya sea A, C o D, al menos uno tenga una antena instalada para yo cubrir el punto C, ¿cierto? Porque si yo tengo una antena en el sitio A, voy a poder cubrir C. Si yo tengo una antena en el sitio D, voy a hablar todo lo más, perdón, que me duele un poquito la boca, que me saqué la muela del juicio, así que no crean que estoy ebrio, ¿ya? Sino que ando con unos puntos. Ya, entonces, si instalo en el sitio D, voy a poder cubrir el punto C. Ahora, si instalo en el punto C, también me puedo cubrir a sí mismo, ¿sí? Así que la decisión es la suma de la decisión de instalar en A, D y C tiene que ser al menos 1, porque tiene que haber al menos una antena en ese lugar, ¿sí? Por lo tanto, la sumatoria sería cualquier nodo, ¿cierto?, que pertenezca al conjunto de cobertura de este nodo I, en este caso es C, ¿sí? Y la decisión de instalar o no, que esté instalado esa antena en el sitio J, tiene que ser al menos 1. Eso me dice que al menos tiene que existir una antena en A, en D o en C, para yo cubrir el nodo C, ¿sí? Y eso tiene que pasar para todos los nodos. Después hacer lo mismo para el nodo A y el nodo B, y así, ¿sí? Entonces, eso es lo que llamamos la restricción de cobertura. Que al menos una antena esté instalada. Exacto. Gonzalo ahí lo dijo en el chat. Sí, perfecto. Perfecto. Entonces, y esto hablamos de cobertura total. Después van a haber problemas donde existen que tienen que ser como segmentar el espacio y otros problemas, pero acá hablamos sobre cobertura total. ¿Qué otra restricción es necesaria? ¿O se nos está olvidando? ¿Qué más debemos considerar? El dominio, muy bien claro. El dominio. Y esto siempre es sumamente importante porque me va a indicar la naturaleza de la variable, es decir, qué valores puede tomar la variable, ¿cierto? Entonces sería que x sub i pertenece o toma el valor de 0 o 1. Esto ocurre para cada elemento de los sitios potenciales, ¿sí? Es decir, es una variable binaria. Solamente eso. Relación de la binaria, me dice Andrés. Ahí yo te pregunto, ¿qué relación de la binaria? ¿O te refieres al dominio? ¿O te refieres...? Porque recordemos que tenemos una sola variable. Tenemos solamente la variable binaria. Cuando tenemos variables continuas o tenemos varias variables en un modelo, ahí sí o sí en algún punto tiene que haber relación entre estas variables, ¿sí? Siempre va a haber una relación en las variables de un problema. Nunca van a existir variables que nunca se relacionan. Eso no ocurre en los modelos, por lo general. Ya, buenísimo. Y ese es nuestro modelo, bastante simple, ¿cierto? Modelo de cobertura. Minimizar costo de instalación, restricción de cobertura y restricción de dominio. Con eso la letra A está check. ¿Dudas con la letra A? Yo tengo una duda.
es que dijiste que el parámetro de cobertura también se podría hacer como de forma binaria. ¿Cómo Sí. sería eso? Estaba como para Ah, saber, ¿no? muy buena. Yo podría definir, por ejemplo, lo hacer en otra hoja, un parámetro A, ¿cierto? A sub i j, perfectamente, que dice 1 y 0. 1 si el nodo j, o el sitio j, como lo quieran llamar, el sitio j, cubre al sitio, o cambiar la palabra, sitio i. Y 0 en otro caso. Entonces lo que cambia, en el fondo, es que la restricción de cobertura ya no va a ser en esta relación, ¿cierto? Sino que lo que debo considerar ahora es una sumatoria en cualquier j que pertenece a mi, ¿cierto? Donde voy a multiplicar estos valores por i. Esto tiene que ser al menos 1 para todo. Eso sería como un parámetro binario en el fondo, ¿sí? Y en ese caso, si tomamos el mismo ejemplo que di acá arriba, de los nodos A, D, C, lo que va a tomar es que para el valor CA va a ser 1, para el nodo CD va a ser 1, para el nodo CC va a ser 1, ya que estos nodos lo cubren, ¿cierto? Por lo tanto, solamente ellos van a poder aportar en la cobertura del nodo C, al multiplicar con la variable x sub i, porque el resto va a dar 0, ¿sí? No sé si respondí tu duda. Más dudas. Antes que pasemos a la letra... Yo tengo una duda, Peter. Dale, pregunta. El, el n sub i tú lo definiste como un conjunto, pero lo definiste dentro de los parámetros. ¿Eso al final es conjunto o queda como parámetro? No, al final es un parámetro, ¿sí? Pero es un parámetro que, bueno, en el fondo es un pseudo conjunto, porque recordemos que los parámetros dependen de una dimensión general, ¿cierto? Por ejemplo, el C sub i, que depende de la dimensión i, etc. En cambio, este conjunto sí depende de la dimensión i, porque recordemos que se define por cada elemento el conjunto i. Entonces, los conjuntos i es un conjunto más amplio el problema. ¿Ya? En cambio, el conjunto de cobertura es un conjunto más pequeño del problema. ¿Sí? Así que ahí podríamos entrar a discusión de la naturaleza, de qué es un conjunto, qué es un parámetro, pero no se compliquen, yo siempre lo defino como parámetro y listo. Lo que sí es importante es que definan bien la descripción, no definan como parámetro de cobertura, definan como conjunto de cobertura, ¿ya? Eso es importante. Ya, muchas gracias. Dale, perfecto. ¿Más dudas? ¿Nadie? Ya, maravilloso. Vamos súper bien. Yo tengo una. Dale, dime Rodrigo. Sí, lo que pasa es que me confundo un poco aquí en este caso porque, por ejemplo, en el que hay en el PPT, hay como liceos que cubren a colegios. Y aquí es como solamente puntos potenciales que cubren, o sea, como que tú dijiste que era el mismo punto, era como al mismo tiempo clientes, ¿Sí? y eso no me quedó muy claro. Mira, es que la ventaja de lo que te digo yo al simplificarlo es que acá tengo sitios potenciales, ¿cierto? Si vemos este ejemplo que está acá arriba. Este ejemplo, ¿sí? Tengo sitios Ujú. potenciales que son demanda, por así decirlo, o clúster de clientes, y también donde yo puedo instalar antenas. Entonces, la ventaja de esto es que para cubrir yo, por ejemplo, el nodo o el sitio B, no tengo que instalar en A necesariamente, sino que yo puedo instalar en B directamente y puedo cubrir su demanda. Esa es la ventaja de la simplificación que estoy haciendo. En cambio, si yo segrego estos conjuntos, es decir, conjuntos de clientes o de segmentos versus conjuntos de sitios potenciales exclusivamente para instalar, entonces tendría que definir otros puntos, ¿cierto? Con tal que estos puntos cubran a mi demanda. Es decir, yo no voy a poder instalar nunca en el nodo B, en el nodo A y en el nodo D y C. Esa es la única diferencia, ¿sí? Ya, vale. Y entonces aquí en este caso, los I hacían referencia a los puntos potenciales, ¿o no? Perfecto. Son puntos Y los, potenciales que también son considerados puntos de demanda. Sí. vale, y los J, También, solamente que los J, recordemos que los J es un subíndice que representa en este caso, en la sumatoria, dice todos los sitios, ¿cierto?, del conjunto de cobertura del nodo I
que lo cubre, en el fondo. Por eso te decía que, por ejemplo, para el nodo C, esos J tomarían el valor de A, de D y de C, ya que si yo instalo en esos puntos, voy a cubrir la demanda de C. Ah, ya. Eso solamente es un índice. Ahí te caché. Vale. Buenísimo, acá. Entonces, pasemos a la letra B. Dice, si la empresa Compumundo Hiper Mega Red dispone de diferentes tipos de antenas. Ahora tenemos tipos de antenas. No me acuerdo quién lo dijo, creo que lo dijo Vicente, si no me equivoco. 5G Plus, los cuales se diferencian principalmente por la distancia de cobertura, es decir, ahora el radio de cobertura cambia, y por su costo de instalación. Y esto es muy contingente porque, de hecho, las antenas de telecomunicación en general, mientras más radio de cobertura tengan, la señal es más baja, ¿cierto? Y los costos son mayores a veces, porque tienen que cubrir y la intensidad de la señal es mucho mayor. Entonces la pregunta es, ¿cómo cambia el modelo considerando cada tipo de antenas? Es decir, antenas chicas, grandes, medianas, etc. Aquí yo lo defino como tipos, ¿ya? O pueden ser tamaños también. Así que, ¿cómo cambia el modelo que hicimos recién? La letra B. ¿Qué me podría decir partiendo de los elementos que componen un modelo de clase? ¿Cómo cambian los conjuntos? ¿Cómo cambian los parámetros, las variables? O sea, ahora Ya. hay un conjunto de antenas y los Súper. parámetros tienen un super acá, ¿o no? Un sub K, en verdad. ¿Cierto? Algunos parámetros. Ya, perfecto. Ahí. Benjamín, Cristóbal, bacán. Súper bien. Súper bien. Primero que todo, los conjuntos. Tenemos el conjunto I, ¿cierto? El conjunto I se mantiene igual. Lo que se agrega ahora es otro conjunto, que va a ser el conjunto... Espérenme que... ¿Alguien se está ingresando? No, nada que ver. Ya, lo que se agrega va a ser el conjunto K, que va a ser el conjunto de tipos de antenas 5G+, ¿ya? Conjuntos de tipos de antenas 5G+. Eso en términos de conjunto. En términos de parámetros, ahora vamos a tener una distinción. ¿Por qué? Como dijo ahí su compañero, ahora hay algunos parámetros que van a sufrir un cambio, porque se le va a agregar otra dimensión. Recordemos que la pregunta, lo que decía, es que dice una parte, las cuales se diferencian principalmente por la distancia de cobertura, es decir, el radio de cobertura, ¿cierto? Y por su costo de instalación. Por lo tanto, estos parámetros sí o sí van a sufrir los cambios. Es decir, el parámetro C sub I va a tomar un subíndice supra K. Es decir, ahora el costo de instalación no solamente depende de dónde yo instale, sino además depende de qué tipo de antena yo instale. ¿Ya? Entonces sería el costo de instalar la antena K en el sitio I, en el fondo. ¿Ya? ¿Qué otra cosa más? Me habla de la distancia de cobertura, es decir, el radio de cobertura. Por lo tanto, ahora el radio va a sufrir una dimensión, va a tener una dimensión más, que va a definir un radio de cobertura de la antena K. ¿Sí? Entonces lo vamos a escribir acá, radio de cobertura de la antena K. ¿Qué otro conjunto o parámetro creen que se ve afectado por estos cambios que tuvo ahora al incorporar K tipos de antenas? ¿Qué creen El ustedes? de cobertura justamente yo creo que se ve afectado, ¿no? El conjunto de cobertura, ya, perfecto. ¿Por qué? Porque ahora yo no voy a tener un conjunto fijo, ¿cierto? Porque va a depender de qué antena voy a ocupar. Por lo tanto, este conjunto también se le va a agregar una dimensión. Y va a ser en el fondo el conjunto de sitios que cubren al nodo I con una antena tipo K. ¿Ya? No la escribo porque es demasiado largo. Si quieren se los puedo repetir. Entonces, ¿cómo se va a calcular esto? Voy a tomar, ¿cierto?, todos los nodos J, en el fondo, o los sitios J, que pertenecen a este conjunto I, ¿sí?, tal que la distancia, de hecho la distancia no sufre cambios, porque los sitios potenciales siguen siendo los mismos sitios potenciales, entre estos nodos tiene que ser a lo más el radio de cobertura de una antena instalada, pero del tipo K. Por lo tanto, este tiene que ser para todo sitio,
y además tiene que ser para todo tipo de antena. ¿Ya? ¿Qué me quiere decir este conjunto en el fondo? Si yo tengo, por ejemplo, el sitio A, el sitio B y el sitio C, ¿cierto? Si defino el conjunto, el tipo 1, por ejemplo, defino un radio de cobertura. Entonces voy a definir para cada elemento, por ejemplo, para el nodo A solamente lo puede cubrir el nodo A, ¿sí? Para el nodo C solamente el nodo C. Para el nodo B solamente el nodo B. Ahora, para otro tipo de antena, por ejemplo K2, donde el radio de cobertura es mucho más grande, por ejemplo, entonces podemos ver que ahora, si yo instalo, o para cubrir el nodo A, puedo instalar en A y en C. Para yo cubrir el nodo C, puedo instalar en A, en B o en C. Entonces ahí los conjuntos va a depender también del tipo de antena que yo ocupe. ¿Por qué? Porque el radio de cobertura de la antena, ¿cierto? Va a cambiar. Puede incrementar o achicarse. ¿Ya? Esa es la diferencia. Ahora, la variable de decisión. ¿Qué creen ustedes? ¿Se le agrega una dimensión o no? Sí, porque ahora es si instalo la antena acá en el sitio I, ¿o ¿no? Exacto. Perfecto. Puta que son secos. Uno, si se instala una antena 5G+, ¿cierto? Del tipo K en el sitio I. Eso es. Si se instala una antena 5G+ del tipo K en el sitio I. Y 0 en otro caso. ¿Sí? Perfecto. Entonces, la función objetivo. ¿Cómo quedaría en el fondo? ¿Qué creen ustedes? La función objetivo, ¿cierto? Seguimos con la misma idea de minimizar los costos de instalación. ¿Sí? De hecho, lo que teníamos en el fondo era esto. Pero ahora recordemos que los parámetros y tanto la variable también sufrió un cambio. Por lo tanto, ¿qué me faltaría agregar a esta nueva función objetivo? Porque si yo la dejo así, está mala, ¿cierto? ¿Por qué está malo? Porque si se dan cuenta, tengo subíndices que no tienen ningún recorrido. No estoy sumando, no estoy haciendo ni un para todo, entonces está mal en primera instancia. Porque recuerden que todo subíndice debe tener un recorrido. Y exclusivamente un recorrido. Entonces, ¿qué me falta a esta función objetivo? Me falta agregarle, ¿cierto?, la sumatoria de los tipos de antena. Es decir, aquí estoy minimizando la instalación de los diferentes tipos de antenas que tenga en los sitios. ¿Ya? Y ahí está correcto. Lo que les digo en el fondo es que todo subíndice de cualquier parámetro o variable tiene que tener exclusivamente un recorrido. ¿Ya? No lo puedo dejar sin esa sumatoria de K, porque estaría mal. Porque quiere decir, ¿y el K? ¿Qué hago con el K? Si el K puede tomar, no sé, tamaño chico, grande, mediano. ¿Qué hago? ¿Cuál estoy considerando? ¿Sí? Ese es el problema. Entonces, ¿qué restricciones se modifican en el fondo? ¿Qué creen ustedes? Recordemos que teníamos la restricción de cobertura. Cobertura, ¿cierto? Creo que no vamos a alcanzar a hacer más letras. Le dije, voy a hacer un solo ejercicio, de más alcanzamos. No, tampoco. Ya, la restricción de cobertura se modifica. Porque como les dije, ahora yo no voy a tener solamente un tipo de antena para poder cubrir, ¿cierto?, estos puntos o sitios potenciales, sino que voy a tener cada tipo de antenas. Entonces, si recordamos la restricción, era de este estilo, ¿cierto? Pero aquí se le agrega un subíndice, que era X sub J, en este caso, sub J en K, mayor o igual a 1, y esto era para todo I que pertenece a I. ¿Sí? Pero dado que tenemos un subíndice, K, como les dije, todo subíndice tiene que tener exclusivamente un recorrido, de hecho aquí también está acá abajo, ¿cierto? En el conjunto N. Entonces tengo que hacer una sumatoria porque también tengo que decidir no solamente dónde instalar, sino también qué tipo de antena tengo que instalar. Entonces tengo que sumar en K. ¿Sí? Eso es lo que voy a considerar. Es decir, voy a sumar, me fui hasta abajo. Es decir, voy a sumar los tipos de antenas que puedo instalar en esos sitios J con tal de que yo pueda cubrir al nodo I. Esto tiene que ser al menos una
antena en el sitio de cada tipo de antena. ¿Sí? Eso es lo que sufre el cambio. Después tenemos la restricción de dominio o de no negatividad, como lo quieran llamar, pero en este caso lo único que cambia es que se le va a agregar el subíndice y un para todo, que pertenecen ahí y pertenece acá. ¿Sí? Eso es todo lo que cambia en el fondo. Pero ahora la pregunta es, ¿me falta considerar alguna otra restricción? ¿Qué creen ustedes? ¿O con eso estamos listos? ¿Estamos ready para la foto? ¿Qué creen ustedes? Porque hay restricciones que son implícitas de repente, cuando uno agrega dimensiones, cuando el modelo es mucho más grande, hay cosas que debemos cortar del espacio de búsqueda. Solo se puede agregar una antena en un sitio, ¿o no? Exacto. Yo no puedo instalar una antena dos antenas o tres antenas en un mismo sitio. Sería ilógico, ¿cierto? En la vida real pasa. No puedo instalar, por ejemplo, la antena Entel sobre una antena Entel y sobre otra antena Entel. Entonces, esa restricción es la que me falta. Me falta entonces determinar, en el fondo, o agregar una restricción que me diga que solamente en un sitio potencial puedo instalar a lo más un tipo de antena, ¿sí? Y digo a lo más porque puedo instalar o simplemente no instalo nada, ¿sí? Entonces, ¿cómo yo haría esa restricción, en el fondo? Tendría que hacer una sumatoria, ¿cierto? En los tipos de antena, es decir, sumar todas las antenas que tengo, que yo puedo instalar en el sitio I, y tengo que decir que esto sea a lo más 1. Y eso tiene que ocurrir para cada sitio. Entonces, ¿qué estoy diciendo acá, en el fondo? En cada sitio, ¿cierto? Para cada sitio, voy a ver todas las antenas que yo puedo instalar, voy a sumar todas esas posibles antenas, y a lo más yo voy a considerar una antena en ese sitio. No puedo instalar 2 o 3, ¿sí? Puedo instalar una o no instalo ninguna, de cada tipo, ¿ya? Y con eso el modelo ya queda más formadito, queda más redondito y todo casi, y el mundo es perfecto. ¿Dudas? Una consulta, Peter, Dime. como para aclarar por qué esta restricción no iba en la parte A. O sea, porque obviamente entiendo que acá se agregó el tema del tipo de antena, pero aún no logro ver el por qué no iba en la parte A esta restricción, la última, o si iba, no, quizá me estoy confundiendo. Nah, mira, vamos por partes. Recordemos que la letra A no tenemos tipo de antena, ¿cierto? Tenemos una sola antena 5G. Por lo tanto, la decisión de instalar es, ¿yo instalo o no instalo? Es decir, en ningún momento voy a poder instalar dos antenas en un mismo sitio. Porque recordemos que los sitios van como ligados con la antena, ¿ya? En cambio acá, yo, en el ejercicio la letra B, tengo la posibilidad de instalar diferentes tamaños, si lo queremos llevar a tamaños, o tipos de antena. Es decir, en un mismo sitio A, por ejemplo, en el sitio A, puedo instalar una antena, ¿cierto? Con un radio de cobertura, ponte de 2 kilómetros, o puedo instalar una antena en A con un radio de cobertura de 3 kilómetros. Entonces, la decisión ahora ya no cambia un poco, porque no es solamente si yo instalo en A o no. La decisión es si yo instalo una antena de 2 kilómetros en A o instalo una antena de 3 kilómetros en A. Entonces, cuando se le agrega esa dimensión en el fondo, yo no puedo instalar las dos antenas en el mismo sitio A, ¿sí? Lo cual no ocurría en la letra A. Oh, dale con la A, yo porfiado. En la letra A. ¿Por qué? Porque solamente tenía un solo tipo, ¿sí? Que tenía un radio de cobertura R, nada más. En cambio acá tengo diferentes radio de cobertura, diferentes antenas, tipo de antena. Por lo tanto, tengo que garantizar, ¿cierto?, de que en un sitio no se instale dos tipos de antenas a la vez. ¿Alguien levantó la mano? Alonso. Es que es como para yo igual agregar la duda. Al final, esta restricción se hace porque, por ejemplo, no tendría sentido tener instalada una antena de 3 kilómetros de cobertura y una de 2, o sea, solo basta con la de 3. Exacto, Como exacto. que va a eso, ¿no? Sí, perfecto. Ya. Sí. Ahí quedó súper claro, Peter. Yo era el de la duda, muchas gracias. Dale, bacán, Gonzalo. Bacán, bacán. Más dudas, antes que pasemos a la letra C, que ahí se vuelve más interesante ya, más idóneo. ¿No? ¿Ninguna? Vale. Bacán. A mí me encantan los problemas de cobertura, son muy entretenidos. Entonces, la letra C, ¿qué dice? Considera el punto B, es decir, tenemos diferentes sitios potenciales y tenemos diferentes tipos de antenas, ¿ya?
Ahora, si se conoce la demanda de cada sitio, o clúster de cliente en el fondo, bajo el parámetro B sub I, como la demanda del sitio I en megabytes, ¿ya? Y que cada antena ofrece A supra K megabytes, es decir, una antena, y esto ocurre en verdad, que las antenas por lo general que tienen un menor radio de cobertura ofrecen una intensidad de señal mucho mayor que aquellas que tienen una mayor radio de cobertura, en la realidad, por si acaso. La pregunta es, ¿cómo cambia el modelo si se busca satisfacer la demanda completamente? Es decir, ahora no solamente la decisión es cubrir el punto, sino que además tengo que satisfacer con su demanda de megabytes que tenga. Entonces aquí ocurre algo interesante, porque imagínense que yo tengo el punto, o tengo instalado una antena acá en este punto, y tengo un sitio en A, ¿cierto? Y con el radio de cobertura yo lo voy a cubrir, perfecto. Pero si mi capacidad de megabytes que puedo ofrecer con la antena es de 100 solamente, y la demanda de mi sitio A es de 500, por ejemplo, ahora la restricción de cobertura me queda chica, ¿cierto? Porque ya no solamente tengo que cubrir al nodo, sino también tengo que satisfacer con sus requerimientos de megabytes. Y ahí se pone interesante, aquí ya yo me emociono, de hecho voy a llorar, no, mentira. Entonces, la pregunta es, partamos, ¿cuáles son los supuestos de este complejo escenario ahora? ¿Cuáles creen que es el primer supuesto? ¿O qué se le ocurre en la cabeza en el fondo? ¿Cómo cambia el modelo? ¿Cómo cambia un poquito la esencia de este problema al considerar ahora demandas y satisfacción de demandas? ¿Alguien pregunta, ¿se pueden sumar los megabytes de la antena? Claro que sí. Es decir, si yo considero, por ejemplo, instalar una antena K', ¿cierto? Con otro radio de cobertura, y este tenga una capacidad de 700, por ejemplo. Entonces, ahí yo sí, con la capacidad total de 800, puedo satisfacer su requerimiento de 500. ¿Ya? Puede pasar perfectamente. Entonces ahí yo podría decir, perfecto, tengo el nodo cubierto, el nodo A, y además estoy satisfaciendo su demanda. Perfectamente. De aquí un supuesto muy importante, que igual no es necesario que quizás se le haya ocurrido en primera instancia, es que la oferta de megabytes de cada antena es constante. Y eso sabemos que no ocurre, ¿cierto? Porque sabemos que mientras más personas consuman la señal es más lenta, y etc. Entonces aquí vamos a tomar el supuesto de que la oferta de megabytes de cada antena es constante, independiente del consumo de los clientes, ¿ya? Es decir, estas antenas K y K' van a satisfacer o van a entregar siempre 100 y 700 megabytes. Siempre, siempre, siempre. Independiente del consumo que haya, ¿ya? Es un supuesto interesante, porque si no consideramos el supuesto, entonces tendríamos que restar después y ver cuáles son los megabytes que me quedan disponibles para satisfacer a otros clientes, y ese es otro cuento, porque ahí se vuelve más complejo, hay que agregar variables de flujo. Así que volvemos al supuesto para hacerlo más simple. Entonces, ¿cómo cambia en mi modelo? ¿Cuáles son los conjuntos en el fondo? ¿Se agrega otro conjunto? ¿Qué creen ustedes? ¿Otros parámetros? ¿Qué se le agrega a las variables? ¿A la función objetivo? ¿Quién me puede decir algo? Así con sus palabras, si quieren. Ya dice nuestro NSUK, ahora tendría que sumarle la restricción de BI. No necesariamente, no necesariamente. Recordemos que hay que especificar algo. Yo creo que restricciones nomás. Ya, Vicente dice solamente restricciones. ¿Ya? De hecho, Vicente estuvo más cerca a la respuesta. El conjunto o los conjuntos, en el fondo, no sufren ningún cambio, ¿sí? Porque voy a seguir teniendo los sitios potenciales ahí y voy a tener todavía los K tipos de antenas, es decir, se mantiene igual. Los parámetros, todavía tengo la distancia, ¿cierto? Lo escribí mejor. La distancia de sub i, tengo el costo de instalar, que depende también del sitio y del tipo de antena, tengo el radio de cobertura, que depende del tipo de antena, y ahora lo que se me agrega es el parámetro B sub i, ¿cierto? Que es la demanda de megabytes del sitio i. ¿Qué otra cosa se me agrega? El parámetro A supra K, que es la oferta de megabytes que ofrece la antena K, en el fondo, de tipo K, ¿sí? Eso es lo que sería en términos de parámetros. Y el conjunto N sub I supra K sigue igual. ¿Por qué? Porque ya hablamos de conjunto de cobertura, hablamos de distancia de cobertura. Es decir, si yo alcanzo con mi radio cobertura a cubrir al nodo J o al nodo I. Entonces, ahí no hablamos de demanda todavía. Por lo tanto, ese conjunto sigue siendo igual. ¿Ya?
La variable de decisión, x sub i super acá, ¿qué creen ustedes? ¿Se mantiene o sigue igual? Escucho sus sugerencias. ¿Se Sigue mantiene? igual, ¿o no? Sí, 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 igual, porque la decisión es, todavía la decisión sigue siendo dónde voy a instalar y qué tipo de antena voy a instalar. Esa sigue siendo la decisión del problema. ¿Ya? Ahora, lo que va a cambiar, lo que tú dijiste, Vicente, son las restricciones, porque ahora no es con tal de cubrir los sitios potenciales, sino es con tal de satisfacer la demanda de los sitios potenciales. Entonces son las restricciones las que van a cambiar. ¿Ya? Pero la decisión sigue siendo la misma, es decir, dónde voy a instalar y qué tipo de antena voy a instalar. Por lo tanto, la función objetivo se sigue manteniendo porque tengo que seguir considerando minimizar los costos de instalación. ¿Sí? Entonces, se mantiene la función objetivo de la letra B, si no me equivoco. Ahí estoy minimizando los costos de instalación de la antena en todos los sitios. Ahora entonces, volvemos a la restricción 1 de cobertura. Esta restricción, ¿se cambia, se elimina, se agrega? ¿Qué creen ustedes? Se mantiene. ¿Se mantiene? ¿Seguro? ¿Te la jugáis por un 7? Ah, en mi corazón sí. Sí, se mantiene. ¿Se mantiene? No. Ahora, no es suficiente. Esa restricción hay que cambiarla. ¿Por qué? Lo que les dije acá arriba, ¿cierto? Acá, exclusivamente acá. Ahora no solamente debo cubrir el nodo A con una antena. Es decir, aquí puedo tener la distancia perfecta, ¿cierto? Y está cubierto. Pero no solamente me basta eso. Ahora tengo que satisfacer su demanda. Entonces, una cobertura con satisfacción de demanda. Y eso es lo que le cambia todo. Entonces, ¿cómo sería esta restricción en el fondo? Recordemos la restricción antigua. La restricción antigua era así, si no me equivoco, era de este estilo, donde este era JK mayor o igual a 1. Esa era la restricción antigua, ¿cierto? Entonces, la restricción que ahora debo considerar es satisfacer una demanda. Por lo tanto, tengo que hacer una sumatoria, ¿cierto?, de los tipos de antenas, sumar además los nodos que estén en mi conjunto de cobertura, pero aquí voy a considerar la oferta de megabytes que tiene la antena acá, multiplicado por la decisión de si yo voy a ocupar esa antena acá en el sitio J, con tal que esto sea mayor o igual a la demanda de megabytes del sitio I. ¿Sí? Entonces, ¿aquí qué estoy haciendo en el fondo? Estoy considerando cobertura, ¿sí? Porque acá estoy, si se dan cuenta, mantengo estas restricciones que sí considera cobertura, pero con tal de satisfacer un requerimiento de megabytes. Y eso es lo que ocurre. Hay una modificación de esta restricción. Pasa de ser de cobertura a una de cobertura con satisfacción de demanda. ¿Sí? ¿Dudas con eso? Ya, acá. Ahora, la restricción 2, que era de dominio, ¿se mantiene igual o no? Se mantiene igual, ¿cierto? Porque la variable sigue siendo la misma, por lo tanto se mantiene igual. La restricción 3, que era de no instalar más de un tipo de antena en un sitio, ¿sí? ¿Qué creen ustedes? ¿Se mantiene igual o cambia? Se mantiene. Se mantiene, porque todavía tengo que considerar el hecho de que no puedo instalar dos tipos de antena en un sitio, ¿sí? Independiente de la demanda. ¿Sí? No, ahí no estoy considerando demanda, simplemente qué puedo hacer yo como empresa para poder instalar, ¿ya? Así que se mantiene también. Perfecto. Interesante ejercicio, ¿no? Muy bueno. Y ahora, ¿dudas con esto? ¿Qué creen ustedes? Antes de pasar a la última letra. Creo que sí lo vamos a lograr. Lo vamos a lograr. ¿Algunas dudas, chicos, con la letra C? ¿Alguna? ¿Ninguna? ¿Todo bien? ¿Todo claro? Ya, bacán, Cristóbal. Entonces, pasamos a la última letra, al juego final. La letra D, que dice, considere C
Es decir, considerar los K tipos de antenas, los I sitios potenciales, ¿qué más? La demanda de los sitios potenciales, ¿cierto? Y además dice, ahora la empresa se dio cuenta que no es posible satisfacer toda la demanda de megabytes. Es decir, quizá dentro de sus capacidades no puede, ¿cierto? Por ello, decide tercerizar los megabytes, es decir, pedirle a otra compañía de telecomunicaciones que satisfaga a sus clientes, lo cual pasa. Por lo general, igual Entel, por lo general, arrienda sus antenas a Movistar, Claro, etc. Bueno, claro, sí, eso pasa harto. Entonces, ¿qué dice? Que nos puede atender a un costo de beta. Beta, valores valores de moneda por megabytes, ¿sí? Valor fijo. La pregunta es, ¿cómo cambia el modelo al considerar esta opción de tercerizar demanda o satisfacción de demanda? Partamos con los conjuntos. ¿Qué creen ustedes? ¿Se agrega un nuevo conjunto? Recordemos que teníamos el conjunto I y el conjunto K. ¿Se agrega otro conjunto? ¿Queda igual o no? Yo Sí. creo que queda igual. Sigue igual, porque no hablamos de, si tuviéramos K o ponte M empresas que puedan satisfacer o tercerizar tu demanda, ahí se agrega otro elemento, otro conjunto, ¿sí? Que sería M, conjunto de tipos de empresas que se pueden tercerizar. Pero aquí no hablan de simplemente de tercerizar, es decir, como una empresa externa en general. Así que no consideramos otro conjunto. Si hablamos de parámetros, ¿qué creen ustedes? Ahí sí. Hay que agregarle el beta. Hay que agregar el beta, perfecto. O sea, se mantiene el parámetro D sub IJ, el C sub I super K, el RK, el beta sub I y A sub K, si no me equivoco, y se le agrega el beta, ¿cierto? Que es el costo de tercerizar una cantidad de megabytes de demanda. Ya, perfecto. Y el conjunto N sub I super K se mantiene igual porque seguimos teniendo las mismas capacidades, es decir, la misma radiocobertura, los mismos sitios potenciales, no sufren ningún cambio, ¿sí? Si hablamos de las variables de decisión, ¿qué creen ustedes? ¿Cambia? ¿Se agrega? Sí cambia. Sí cambia. Yo creo que sí cambia. Hay que agregarle una variable binaria también, pero para decidir si se agrega la antena compra. del competidor. Exacto. Ahora la decisión, Comprendo. y aquí cambia la decisión, porque la decisión es dónde voy a instalar y qué tipo de antena voy a ocupar, pero además qué cantidad de megabytes puedo tercerizar. Esa es la decisión que debo tomar. Es decir, por un lado la instalación y por otro lado la cantidad que yo voy a tercerizar. Entonces ahí ya vemos que existen dos variables de decisión, ¿cierto? Tenemos la variable x sub y super k, que es la misma de siempre, que es 1 si se instala una antena 5G+ del tipo K en el sitio I, 0 en nuestro caso, y ahora tenemos una variable que va a ser continua en el fondo, porque hablamos de cantidad de megabytes, que va a ser en el fondo la cantidad de megabytes que nos atiende del sitio I. Es decir, que esta cantidad se va a tercerizar a una empresa externa que va a satisfacer su demanda, a un costo beta, ¿cierto? Luego, la función objetivo, ¿qué creen ustedes? ¿Se mantiene? ¿Se modifica? Vamos a seguir con la idea Se de... modifica, Se porque modifica. implica un costo eso. Exacto, es decir, ahora no Entonces, queremos... solamente... Muy bien dicho. No solamente tengo que considerar los costos de instalación, sino que además tengo que considerar el costo de tercerizar, ¿cierto? Es decir, este beta por mi variable I sub I. Es decir, la cantidad, aquí si se dan cuenta estoy sumando todos los sitios, ¿cierto? Y en verdad estoy sumando la cantidad de demanda que no estoy atendiendo de todos los sitios multiplicado por el costo. Todo lo que está acá en el fondo del I sub I es lo que yo no voy a atender y lo que voy a tercerizar. ¿Sí? Si tienen dudas, chicos, me preguntan. Pasamos entonces a la restricción de cobertura. Vamos viendo perfectamente acá. Número 1. ¿Qué creen ustedes con la restricción de cobertura? ¿Se cambia? ¿Se modifica? Cobertura y satisfacción de demanda.
¿Qué creen ustedes? Recordemos que esta restricción era del tipo, era así, si no me equivoco. N sub I K de A, K, mayor o igual a B sub I, ¿cierto? ¿Qué creen ustedes? ¿Ahora esta restricción cambia? ¿Se mantiene? ¿Sigue igual? ¿Qué creen ustedes? No se escucha, fuerte y claro. Yo creo que sí, igual. Sigue igual. Cambia. Se le Se debe agregar que la demanda no solamente la cubre la empresa, sino que lo que lo que hacen unos terceros. Perfecto, Claudia ahí. Bien, muy bien. De hecho, esto simplemente, si se dan cuenta, lo que está acá es lo que yo puedo ofrecer, ¿cierto? Es decir, lo que yo voy a atender, en el fondo, para satisfacer la demanda. Pero recordemos que ahora yo tengo la posibilidad de tercerizar una cantidad de megabytes de la demanda. Entonces, si aquí hablamos de demanda, también tenemos que considerar la otra variable, ¿cierto? Entonces aquí voy a, primero que todo, a considerar lo que yo puedo satisfacer, que sería exactamente lo mismo que tengo arriba, pero aquí debo sumarle la cantidad que yo voy a tercerizar de este nodo, es decir, aquello que yo no voy a atender. Y eso tiene que ser mayor o igual a su demanda, ¿sí? Entonces, espérenme, voy a agregarle para todo mejor, para que quede completo, ahí sí. Entonces, la demanda, ¿cierto?, va a poder ser satisfecha por dos entidades. Por un lado, por las antenas que yo instale, y por otro lado, por la empresa externa. ¿Ya? Y con eso me garantiza satisfacer su demanda, ya sea por mi empresa, Compumundo Hiper Mega Red, o por una empresa externa. Luego, la restricción de dominio. ¿Qué creen ustedes? ¿Se agrega? ¿Se modifica? Aquí recordemos que teníamos la Se variable... agrega la nueva. Ah, perdón. Se Exacto. agrega la nueva variable, ¿no? Sí, súper. Se agrega la nueva variable, pero en este caso tiene que ser mayor o igual a 0 porque es una restricción, perdón, es una variable continua. ¿Sí? Y esta era binaria. Para todo I, para todo K, que pertenecen al conjunto IK. Muy bien. Ahora, la pregunta. ¿La restricción 3 se mantiene o se modifica? Que era si yo podía instalar más de un tipo de antena en un sitio. ¿Quién se la juega? Esa quizás cambia porque ahora si me faltan megabytes voy a necesitar instalar otro, ¿no? Ya, pero recordemos que la empresa de por sí no puede satisfacer todas las demandas. Ah, claro, entonces, ya sí, pues, ya se mantendría. Se mantiene, exacto. Estoy de acuerdo con los compañeros, se mantiene. Correcto, se mantiene. Es decir, voy a seguir considerando el hecho de que yo no puedo instalar dos tipos de antena en un sitio. Igual, pensemos que las restricciones apuntan a conceptos, ¿ya? Por un lado, la restricción 3 es lo que yo puedo instalar en el fondo, o cómo yo puedo instalar. La restricción 1 habla de cobertura y demanda, exclusivamente de eso. Y la restricción 2 habla de la naturaleza de las variables. Entonces, si a mí se me agrega, por ejemplo, otra condición, por ejemplo, puede ser, ahora yo puedo comprar más tipos de antenas, entonces en la letra de cobertura y demanda, ¿cierto? En la restricción 1, se me agregaría otro componente, porque ahora yo no solamente puedo satisfacer la demanda con las antenas que tengo o tercerizando, sino también puedo satisfacer la demanda con otro tipo de antenas que yo puedo comprar, ¿sí? Porque hablamos de demanda. Entonces tienen que tener claro de qué se está hablando en las restricciones. ¿Ya? ¿Dudas con la última letra D, que está más complicada, más bonita, más que voy a llorar? ¿Alguna duda? ¿Hoy terminamos justo? ¿O nos pasamos? Una consulta. La relación, por así decirlo, relación entre el hecho que una parte se cubre por los terceros y otra por la misma empresa, eso está todo en la 1, ¿cierto? O sea, Sí, como que. exacto. Ya, bacán. Eso es lo que yo les decía. De hecho, todas las variables en todos los modelos siempre se van a relacionar, ya sea transitoriamente, ¿cierto? O directamente. Aquí sí podemos ver se relacionan directamente porque están en una misma restricción. Pero cuando tengamos, no sé, 6 variables y tengamos muchas restricciones, van a ocurrir que muchas veces la relación entre estas variables no va a ser directa, pero sí va a ser transitoria.
pero sí o sí, todas se van a relacionar de algún modo, ¿ya? Cuando no pasa eso, es porque algo te faltó, una restricción te faltó, algo no está bien, ¿ya? Pero todo siempre se relaciona, porque las decisiones siempre influyen en las otras decisiones. ¿Qué más? Más dudas, antes ya de finalizar, porque creo que, no sé si era 40 o 50, no me acuerdo. O 45, no sé. 45. Ya nos pasamos por 3 minutos. Ya, chicos, ¿alguna duda ya para cerrar? Gracias, Pete. No, gracias a usted por venir. Vale, gracias. Me motiva en la mañana. Chao, muchas Vale, gracias, que Pete, estés bien. que te vaya bien. Cuídense, que estén bien. Les voy a subir el video, la pauta, todo. Así cualquier duda, ustedes saben. Me contactan, correo, lo que sea. ¿Ya? Que tengan un buen fin de semana. Nos vemos. Muchas Igualmente. gracias. Chau.